Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:04. Bienvenidos a Matices, el programa de análisis, de opinión, de debate y de entrevistas de Noticias Monumental. Como todas las tardes, abriendo espacio y abriendo brecha, además, en la radio de Costa Rica desde hace un año ya casi y medio. Vamos a ver, sí, un mes falta. Sí, un año y medio de generar este espacio para discusión política internacional. Todo lo que faltaba en la radio está en Matices. Isel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Y yo sé que ustedes agradecen todos los temas que les traemos todos los días. Y eso es lo rico de la versatilidad que tiene este programa. Podemos hablar de temas internacionales, de temas políticos, económicos, de cultura, de educación, de niñez, de todo. De todo y a profundidad. De todo lo productivo. No 5 minutos, sí, no 5 minutos, sino que dedicamos un buen tiempo con nuestros analistas, aprendemos muchísimo, discutimos muchísimo, tomamos muchísimo café, además en Matices, que voy a preguntarle a nuestros invitados si quieren café esta tarde. Don Francisco dijo que sí, don Sergio Araya sí. Por y supuesto. Y yo somos fijos, así que de una vez. Bueno, ha pasado cosas interesantes en las últimas horas. En el campo nacional el presidente está en Punta Arenas. A mí me llama la atención la estrategia del presidente Solís respecto a los temas fiscales. Yo creo, a menos de que sea una decisión de él en lo particular, que él ha ido a los cantones a explicar la importancia de nuevos impuestos. Sin embargo, no hay que olvidar que los vecinos de los cantones no votan los proyectos fiscales, sino los diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces podría moverse voluntades en los cantones para que los vecinos entiendan. Sin embargo, bueno, los que necesita convencer el presidente y el gobierno son a los diputados de la República. Habría que ver si la fuerza que se le está dando al despliegue de este mensaje en los cantones es la misma que se le da a el despliegue de la comunicación con los diputados de la República. Pero llama la atención, sin duda debe ser difícil ir a hablar a una zona deprimida económicamente como Punta Arenas o Limón, convencer a la gente de nuevos impuestos cuando los vecinos exigen empleo, ¿verdad? Entonces debe ser muy complicado porque con el estómago vacío no se razona más que en lo básico, digamos, de la sobrevivencia. Y el presidente insiste en que los medios de comunicación porque él no los identifica nunca, hemos sido mezquinos en reconocer los logros de la administración Solís Rivera. Digo insisto, porque hoy también le preguntamos todos, bueno, pero presidente, ¿a quién se refiere? Por favor, aclare a quién se refiere. Los medios que informan mal saben que informan mal y los que informan bien saben que informan bien. Es decir, cáiganse todos en el mismo saco, depende de lo que cada uno opinemos. Pero es una insistencia del presidente de criticar a los medios, que es válido que el presidente critique a los medios. Yo lo que sí extraño un poco es que diga cuáles entonces, si la insistencia es tal, Isel. Sí, se cae en muchas partes en errores del gobierno principalmente, y yo la principal crítica que le tengo a este gobierno es que este presidente habla de todo, de temas que sale a dar declaraciones de lo que no tiene que ver con la actividad que están presentando. Eso es lo que hace, completamente invisibiliza todo el aporte que están dando las comunidades en esta gira. Normalmente una gira presidencial siempre se llegan a inaugurar obras, se llega a generar algunos beneficios para las comunidades. Lo cierto es que este tipo de declaraciones siempre llega a opacar, y obviamente los medios pues le va a prestar más atención a esto que a lo que se está inaugurando en este momento en Punta Arenas. Sí, sin duda alguna. Eso se resiente también mucho. Sí, hay otra información de esta mañana. Los grupos, particularmente el Movimiento Diversidad, va a acudir a la Sala Constitucional para pedirle a los magistrados que condenen a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa por no haber eliminado las 1.300 mociones que Justo Orozco interpuso en la legislatura anterior.
escuchando a Marco Castillo esta mañana, decía que van a argumentar que las mociones son estorbosas, y yo no quiero desanimar a don Marco, pero si fuera por mociones estorbosas habría 10,000 votos previos de la Sala Constitucional, porque el tema se las trae. Yo la verdad no creo que tenga éxito el recurso de amparo, porque ahí entraría en juego la intromisión de poderes, digamos, de la Sala Constitucional en una comisión legislativa, pero sobre todo porque los magistrados siempre ponderan la puerta que abren a partir de una decisión. Entonces, imagínate que la sala diga: sí, señores de la Comisión de Asuntos Jurídicos, ustedes tuvieron que haber eliminado las 1.300 mociones. Ahora, imagínate el precedente jurisprudencial que abre eso para cualquier otro tema que se nos ocurra. Entonces resulta que hay 1.000 mociones en una cosa y entonces por y no es la primera vez que pasa. En este momento es muy visible por el decreto, o el decreto no, la ley que se está discutiendo, sí. Pero ha pasado muchas veces que se arrastran mociones de gobiernos anteriores, de administraciones anteriores. Tocó esta vez con un tema que se está debatiendo tanto en este momento. Sí. Esa es la realidad. Pero no solo eso, sino que ya viendo, digamos, fuera el tema de la sala cuarta y solo el tema de las mociones, es un problema sistemático. Sí, completamente. Vamos a ver, un solo diputado puede frenar cualquier proyecto. Y eso siempre se sabe, y siempre lo hemos resaltado aquí incluso. Pero esta aseveración es todavía más amplia. La complejidad, exactamente, y incluso no estando ahí, exactamente, don Augusto Orozco un ya solo no está. diputado de cualquier legislatura puede bloquear un solo proyecto de ley. Imagínate que vos seas diputada, sé que tenés intención de ser, no, imagínate que vos seas diputada y que quieras bloquearle un proyecto al que viene. Bueno, sí, yo soy de Cartago, se va a votar por mí. No, es que yo voy a ser el primer lugar en la papeleta. Bueno, está bien, me va a ayudar a hacer campaña. Me falta definir el partido, pero bueno, okay. No importa, podemos hacer un partido. No les dé ideas. Llame Monumental. Imagínate que vos quieras bloquearle un proyecto al gobierno que venga o a la legislatura que venga y simplemente le pones 1.200 mociones. Eso los va a obligar, vos ni siquiera tenés que desgastarte porque no tenés que defender ni una ante la comisión, pero van a tener que votarte tus 1.200 mociones. Y otro tema que me llama la atención, yo recuerdo, yo tengo, vamos a ver, 12 años de ejercer, 13 años de ejercer. Antes en el colegio era bastante informado, y soy una excepción, digamos, creo a la regla, y uno veía que aunque uno supiera que las mociones eran para bloquear, los diputados no decían eso, sino que decían, no, es que son importantes, es que las 500 son importantes, es que el carretillo a la agenda complementaria del TLC son importantes. Ahora no, ahora te dicen, sí, yo puse 500 para bloquear este proyecto y voy a poner otras 500. 500 la otra semana para bloquearlo. Sí. Digamos, ya lo vimos tan normal y tan sistemático que ahora es muy fácil como diputado pararse frente a cualquier micrófono a decir, sí, las puse para bloquear. Y si lo quieren votar, pongo otras 500 para bloquearlo. ¿Verdad? Es complicado porque el sistema lo permite. Bueno. Ahí está el elemento, matiz. Digamos. Sí, pero ese es el elemento fundamental. El sistema lo permite. Sí. Los diputados que ponen 1.500, 800, 2.900, en realidad no infringen la ley. ¿No? En realidad ni siquiera están actuando de manera inconstitucional. No. Ni siquiera están actuando de manera inmoral o amoral. Ahí están las mociones. Sí, están usando la ley y están haciendo cosas lícitas dentro del marco jurídico, ¿verdad? Sí. Yo quisiera, y perdón. Don Sergio Araya. Adelante, don Sergio. Esto es lo rico de matices. Que me meta así. No, justamente, en el pasado eso se daba también como un mecanismo, una estrategia de negociación. Porque cuando había solamente dos fuerzas políticas grandes y 3 o 4 grupos pequeñitos, muchas veces esas mociones tenían claramente esa intencionalidad de desacelerar la discusión de un proyecto mientras se hacían las negociaciones entre bancadas, y cuando ya se llegaba a algún punto de acuerdo, automáticamente se retiraban las mociones. Pero, como bien usted señala, eso tiene que ver propiamente con una norma. O sea, si se quisiera objetar algo, lo que habría que objetar es la norma del reglamento que faculta este tipo de prácticas. Pero mientras esté normado, es completamente lícito. Inclusive, ahora usted mencionaba esto, recuerdo en el cuatrienio pasado, o tras anterior, una ley relacionada con transferencia de competencias al régimen municipal, habiendo sido avalada por 56 de 57 legisladores, con solamente la oposición de uno, simplemente no pasó y el proyecto se murió, se fue a archivo.
fue Mario Quiroz, si mal no recuerdo, el que estaba en ese momento en contra de ese proyecto. Pero porque efectivamente el reglamento está establecido bajo la premisa, bueno, primero bajo esa lógica de que habían dos grandes fuerzas que se ponían de acuerdo entre sí, pero además está bajo la premisa, es un tema interesante de orden sistémico que se podría aquí analizar, bajo la premisa de que los 57 diputados son entes individuales, o sea, cada uno tiene los mismos derechos, las mismas prerrogativas, sí, por cuanto los 57 representan a la nación, así lo dice la Constitución política, no se hace alusión, como en otras partes, al peso específico de una bancada. Entonces, un solo diputado, aunque pertenezca a una bancada en un momento determinado, puede salirse inclusive de la línea de esta bancada y hacer su propia estrategia, y el reglamento lo legitima. Lo hizo Luis Fishman, por ejemplo, sí, en su momento. Inclusive el anterior proyecto fiscal se vino abajo por eso, sí, porque se quisieron violentar para acelerar la discusión y el trámite de las reformas fiscales, ciertos procedimientos, y finalmente la Sala de lo Constitucional vio que había irregularidades en haber violentado ese proceso que justamente ahora se está discutiendo, o se está cuestionando, perdón, y fue lo que en última instancia propició que un proyecto aprobado ya en primer debate simplemente se cayera. Sí, sí, es un tema muy interesante. Ese artículo ha ido a la Sala Cuarta en algún momento, ese que permite mocionar infinitamente. No recuerdo, creo que no. Yo creo que no. No. Pero igual la sala es muy contenida, digamos, en esos temas. Sí, porque además es una potestad del Poder Legislativo, forma parte de su autonomía, pero muchas veces y de su capacidad de autorganización. Se tiende a judicializar por parte de los mismos políticos. Como la integración de la Comisión Provincial. Sí. Ese es el otro tema que quería yo agregar. Si la Sala de lo Constitucional fallara a favor de los que están recurriendo, aquí se consolidaría el esquema de la judicialización de la política, y ahí sí que ese estigma que tiene la Sala de lo Constitucional de que es como una especie de Senado a la sombra, y se consolidaría, y no creo que las y los magistrados estén interesados en jugarse ese chance. Pero es que lo mismo pasa con la comisión con las comisiones provinciales especiales. Yo entiendo la lógica de los diputados, sí, es decir, dicen, un día yo estaba hablando con don Avelino sobre este tema, y dice, ¿cómo vamos a nombrar en la comisión de Limón un diputado del PAC si el PAC no tiene diputados en Limón? Vamos, es una cosa lógica, ¿verdad? Sí, claro, pero vuelvo al tema, los diputados son electos para representar a la nación. Sí, el que internamente ellos hagan sus distribuciones es una cuestión totalmente de recibo, pero no está formalmente respaldado por una norma. Aquí sí opera al revés, porque los 57 diputados, al representar a la nación en su conjunto, técnicamente tiene la posibilidad de incidir y de meterse en temas de cualquier provincia. Sí, sí, es interesante. Porque somos un país, una república unitaria además. Sí, es un tema muy interesante, donde la lógica, digamos, está en contra o en contraposición con la reglamentación. Sí. Pero bueno, no sé, ¿tenías algo más en el tapete? Yo creo que ahí estaba. Sí, está bien. Sí, ahí estaba el debate ayer en Estados Unidos. Ese de Donald Trump. Yo creo que ayer perdió el debate. Espero. Don Francisco Barahona. Nada más prendas el micrófono. Déjame intervenir con el tema anterior antes de que pasemos a temas fuera de Costa Rica. Mire, yo le diría que el problema que ustedes estaban conversando hace un minuto tiene que ver con el agotamiento del modelo de nuestra constitución política y de nuestro propio modelo político de convivencia. Uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué ese problema de que un diputado pueda vetar y pueda llegar con 2, 3, un camión de mociones no se resuelve? Bueno, porque tiene que resolverse por vía de el plenario de la Asamblea Legislativa con mayoría de 2/3 partes para reformar el reglamento. Y entonces no hay voluntad política, no hay capacidad de los múltiples partidos representados en la Asamblea Legislativa para llegar a un acuerdo, y mucho menos desde la perspectiva de una oposición a un gobierno, sea el gobierno que sea, porque es un instrumento tremendamente útil desde el punto de vista político, agreguémosle la palabra politiquero, para vetar, frenar, impedir el avance de cualquier iniciativa que beneficie al gobierno de turno. Entonces aquí estamos, yo diría, en un círculo vicioso donde las fuerzas que están en pleito, fuerzas políticas que están en pleito, no pueden resolver el conflicto. Y el conflicto es, o se modifica el sistema, con lo cual hay que llamar a nuevas fuerzas que estén por encima de esas fuerzas, o sea, una reforma constitucional o una Asamblea Nacional Constituyente,
que replantee el juego de pesos y contrapesos del sistema, porque no solo en ese tema estamos con problemas. Bueno, se dice con mucha frecuencia que hay una decepción de la política y hay una decepción de que el presidente no ha podido impulsar una energía de cambio en este año y 4 meses que lleva en marcha. Bueno, pero el problema es solo achacable a don Luis Guillermo o al partido PAC, o es un problema estructural donde efectivamente lo que tenemos es un empate técnico de todas las fuerzas que están presentes, y entonces el país no solo no avanza, sino que ni siquiera es capaz de empujar la carreta entre una mayoría para resolver temas como estos, o temas todavía mucho más delicados de equilibrio de poderes. Entonces, bueno, yo aprovecho esa discusión para sacarla. Obviamente no se puede ir en contra de este acuerdo tomado y decidido en el reglamento por una mayoría calificada de diputados y diputadas. La naturaleza de ser diputados y diputadas de la nación es un principio republicano fundamental, pero en la práctica no de este gobierno, sino desde hace varios lustros. Lo que significa es que el avance, la velocidad del cambio, que es fundamental en cualquier sistema democrático, está en estos momentos paralizado, y más bien, por más que uno le intente echar aceite en las tuercas y en esos tornillos, bueno, no hay posibilidad. Entonces el asunto es cambiar el tornillo, cambiar las tuercas, cambiar inclusive las herramientas. Ahora estamos muy lejos de la posibilidad de que nos autoconvoquemos soberanamente este pueblo a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar y revisar nuestra Constitución, que buena falta le hace, pero eso es otro tema mucho más de calado. Sí, un día de estos hablamos de eso, porque a mí el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, le confieso, me da un poco de ñáñaras, porque si en un proyecto de ley se filtran cosas que nada que tienen que ver con el proyecto, apostaría más por reformas constitucionales, pero son más difíciles de sacar. Pero bueno, un día hacemos un foro, ¿les parece? Pero eso sí es algo necesario. Encantado, porque yo soy favorable desde hace por lo menos 20 años. Claro, claro, lo podemos discutir un buen rato, hora y media particularmente. Les decía lo del debate. Ayer hubo debate de los candidatos republicanos en Estados Unidos, 16 candidatos republicanos, de los cuales a fin de mes les apuesto 5 ya no están. Sí. A fin de año 8 ya no están. Y ahí van sumando. De hecho, Donald Trump hizo alarde de su pedantería ayer durante el debate una y otra vez. Lo que pasa es que algo que vos decías la vez pasada, me acordé de vos viendo el debate. Ajá. De si la espuma le va a dar a Donald Trump, o sea, es decir, que si arrancó muy antes para que su pico de popularidad se bajara muy rápido. Y no es solo el pico de popularidad, es la capacidad de acción que le está dando a sus adversarios. Está enseñando todos sus puntos débiles, un año antes de las elecciones, mucho más. ¿Sí? Sí. Ayer Jeb Bush, que para nada es mi candidato, lo admito. Bueno, ni debería tener candidato, pues yo no voto, pero no es mi candidato favorito, lo ubicó. Y la candidata, Florina, sí, lo ubicó también. Que de hecho, depende del canal en el que uno estuviera viendo el debate, ganó uno, ganó otro. Viendo los analistas de CNN en inglés, porque sí, CNN fue el que hizo el debate, ganó Rubio. Viendo CNN en español, ganó Florina. Y el doctor, ¿se me da el apellido? Carlson. Ok, ayer estuve más de acuerdo con CNN en español, con que ganó Florina y el doctor Carlson. Y que los gobernadores, exgobernadores, senadores, más bien estaban de capa caída. Y Donald Trump, bueno, por supuesto, sobre él giró el debate al inicio, pero en muchas ocasiones fue para ubicarlo por parte de algunos otros contendientes. Sí, estuvo interesante. Pero bueno, estuvo interesante. Vamos al tema de fondo hoy. Don Francisco Barahona, don Sergio Araya, nos acompañan esta tarde para hablar de los últimos acontecimientos que han ocurrido a nivel político en Costa Rica. El 14 de septiembre el presidente de la República dio un mensaje muy interesante. Vamos a ver, criticó a los medios en una parte.
A mí me parece que el presidente, y aquí lo lanzo de una vez a la mesa de discusión, me parece que el presidente cayó en una contradicción el 14 de septiembre, porque él arranca su discurso diciendo, esto, digamos, no estamos haciendo más que lo que nos toca, porque si elige a un gobierno es para que haga estas cosas, pero como nadie informa que hacemos estas cosas, entonces voy a pasar un listado de lo que estamos haciendo. Bueno, y está bien, pero es lo que tienen que hacer. Minutos después le dice a la gente desempleada y a la gente en pobreza que no tengan miedo a las reformas, que no tengan miedo a la reforma fiscal. Bueno, ahí arranca más o menos. ¿Qué les pareció el discurso del presidente, don Francisco? Bueno, yo creo que el presidente navega en un mar de dudas de la opinión pública, de los medios, pero también de la misma claridad de su propio gobierno, que creo que no ha logrado conformar un equipo unitario que le dé direccionalidad a este gobierno. Eso fue parte, digamos, de los últimos 3 o 4 meses antes del primer aniversario. Él tomó algunas pocas medidas de recambio, especialmente sustituyendo al ministro de la Presidencia, y entonces, bueno, la gente se tranquilizó en la medida en que eso podría significar efectivamente mayor coherencia desde la perspectiva de gobierno, mayor capacidad de diálogo en la Asamblea Legislativa con los diputados y diputadas y mayor unidad de acción, algo así como el director de una orquesta cuya batuta y su conocimiento musical permite que el tono del conjunto de la orquesta, bueno, resulte maravilloso. Pero esto me da la impresión de que no ha funcionado tal como el presidente probablemente lo quería, entre otras razones porque desde mi óptica no ha cambiado a todos los ministros y personas que él debería haber cambiado aprovechando el primer año de gobierno. Y entonces, bueno, eso se nota, hay un lastre ya, inclusive de protección sospechosa a algunos ministros o altos cargos que uno realmente no entiende, no se puede explicar por qué continúan pese a las críticas permanentes de la Asamblea Legislativa, de los medios, de los editoriales que se mantienen ahí. Cuando digo sospechosas no es en relación a temas de corrupción o delincuencial, sino de falta de liderazgo, falta de compromiso, inclusive falta de conocimiento en aquellas carteras donde se supone ellos deberían ser expertos. Entonces, pero no me deje la espinita, ¿quiénes? Ministro de Vivienda, yo no le puedo hacer varios, pero no vale la pena, sí, pero ahí le doy un ejemplo típico que ha sido hasta ridiculizado en algunos momentos porque pareciera que no está a la altura, ni siquiera en conocimiento de los problemas de su propia cartera, y sin embargo se mantiene contra todos los ventoleros que ha habido. Podría mencionarle otros, pero no quiero convertirme en un analista político denunciador con nombres y apellidos. El otro tema que me parece complejo es que, bueno, desde la perspectiva de Casa Presidencial y del presidente, yo creo que ellos se enfrentan a varios enemigos de gran respeto. ¿Qué quiero decir con eso? No hay duda que el Partido de Liberación Nacional se está reorganizando, no hay duda que el Frente Amplio está haciendo lo mismo, que con frecuencia apoya al presidente, pero podemos hablar de los demás partidos, incluyendo el enemigo económico, ideológico de fondo, que podría ser Don Otto Guevara y el Movimiento Libertario, pero también el PUSC está en una dinámica similar. Entonces esos enemigos, que yo llamo enemigos de gran respeto, bueno, tienen un común denominador acuerdo, ya no solo de ganar la Asamblea Legislativa, sino de ponerle piedras en el camino a este presidente. Y en ese sentido, parte de las críticas con mucha frecuencia elevadas con manavoces por algunos medios de comunicación en esa crítica, le están haciendo juego a esos partidos de oposición y no necesariamente a un presidente o a un gobierno. Pero eso es natural en el juego democrático, no es una denuncia, eso es absolutamente natural, y el presidente y su grupo asesor debería tenerlo con absoluta claridad y haber actuado en consecuencia, que es lo que yo creo que el presidente no ha hecho. O no tiene un equipo, y eso lo decía yo con usted hace más de un año, o no tiene un equipo de asesores, ya no hablo de gabinete, que le permitan que estén viendo las jugadas y resolviendo jugadas hacia el futuro, o el presidente no le hace caso, y entonces, bueno, ahí tenemos las consecuencias, porque el núcleo, que yo todavía no he podido definir
con el cual el presidente gobierna en su totalidad, yo creo que con frecuencia o hierra o el presidente no escucha. Entonces, don Luis Guillermo, por ejemplo, el tema que usted mencionaba, ¿por qué se va a Punta Arenas o a los sectores rurales a hablar a favor de una reforma impositiva? Bueno, yo le diría porque él sabe que ahí están los medios de comunicación, mucho más allá que los ciudadanos de esos cantones que él visita. Y los medios de comunicación están con eso como elemento fundamental. Entonces, bueno, él se dirige a la nación a través de la excusa de estar hablando hoy en Punta Arenas o mañana de San Gerardo de Ota, no importa dónde. ¿Por qué? Porque aunque hay que reconocer que el resultado de una reforma impositiva depende de la voluntad de los diputados representan a la nación, o sea, a los electores. Entonces, trabajar con la gente a favor de implementar este tipo de transformaciones legales implica un elemento muy importante que puede ayudar a convocar desde las bases a esos diputados de cara a una posible negociación que yo no percibo que se dé este año, sino que probablemente se dará después de las elecciones municipales a partir de febrero y marzo. Y ahí sí la temperatura se va a poner caliente en relación al tema tributario. Igual hace criticando los medios de comunicación. Bueno, puede ser Cartago en un momento muy solemne, pero yo le he escuchado una denuncia de que efectivamente los medios están más sesgados a destacar lo negativo que a destacar lo positivo. Tampoco eso es nuevo del presidente. Doña Laura lo mencionaba y los anteriores, hasta Oscar Arias lo mencionaba. Hasta Pepe Figueres lo mencionaba en su gobierno. Entonces, esto es normal, pero quiero concluir esta primera presentación. Es que el presidente está preso de lo que podríamos llamar la institucionalidad legal democrática de Costa Rica. Y entonces el presidente, después de una campaña donde él era libre de proponer lo que quisiera, lo que le propusieran sus asistentes, bueno, una vez encaramado en casa presidencial, están con un chaleco, con 20 chalecos de fuerza legales que lo limitan tremendamente, sea porque se recurre a la sala constitucional, sea porque en la Asamblea Legislativa no se tienen suficientes diputados de mayoría, el PAC es otra minoría más, sea porque toca intereses de sectores económicamente fuertes, sea porque los medios de comunicación tampoco les interesan que después de una campaña muy exitosa don Luis Guillermo continúe como un gran líder político después de que concluya este gobierno, y mil razones más. Entonces eso lo limita, y eso es algo que no está pasando solo en Costa Rica, también está pasando en Centroamérica y está pasando en lo que yo llamaría las democracias maduras. De manera que si no encontramos alguna salida a favor del cambio, no únicamente al cambio hipotético que la gente creía tener cuando fue a votar en febrero, sino a un cambio institucional, a un cambio de legislación, a un cambio de objetivos, de rumbo, entonces la democracia, sistémicamente hablando, está hecha de tal manera que no se pueda transformar, y mucho menos a una gran velocidad. Bueno, los tiempos están haciendo que se acelere el proceso de cambio histórico, y entonces esa sistematicidad del sistema democrático que defiende el statu quo en estos momentos, desde mi óptica, está limitando la posibilidad del cambio, independientemente de que sea don Luis Guillermo o cualquier otro líder futuro. Pero vea usted qué complicado. Antes de darle la palabra a Isel, cuando el presidente cumplió un año en el poder, yo fui lo entrevisté a Casa Presidencial. Una de las preguntas era: presidente, ¿usted cree que el país debería de migrar, digamos, hasta a un nuevo sistema político? Me dijo, absolutamente, ¿verdad? Un sistema semiparlamentario o parlamentario, pero él dijo semiparlamentario. Le hablé del tema de las consultas a la sala constitucional, de la judicialización de la política. Digo, eso es urgente, absolutamente. Al final le dije, ¿y usted va a impulsarlo? No. Entonces, a mí me parece, Isel, no sé a vos, que él es la principal víctima de ese sistema, que podía proponer modificar. Pero es que sí es una situación muy complicada, porque se ha intentado hacer por años, y es una lucha contra el reloj, don Sergio, y cada vez ese reloj va corriendo los segundos más rápido. Sí, no, justamente, y siguiendo lo que decía don Francisco, aquí hay un problema que lo resumo en dos expresiones. Primero, un candidato es un hacedor de esperanzas, un presidente es un hacedor de hechos. Y ahí comenzamos con una gran dificultad, porque pasarse de un esquema al otro no es tan sencillo como uno se lo imaginara, y algunas de las razones del por qué es tan difícil ya las enumeró aquí don Francisco y las explicó.
El otro tema es justamente eso que menciona. El sistema lo tiene totalmente limitado y el presidente, lejos entonces, tiene que saber equilibrar entre lo que es urgente y lo que es apremiante, lo que es necesario. Lo que es urgente es lo que en el aquí y en el ahora, como administrador, la realidad nacional está demandando. Eso que usted mencionaba, problemas de empleo, problemas de déficit fiscal, problemas inclusive en infraestructura que nos hace menos competitivos, y son temas que no puede posponer mientras trabajara lo que es realmente necesario, que sería esa reforma política. Y es como una suerte de trampa, de círculo vicioso, porque no puede atender lo urgente, porque el sistema político, como muy bien explicó don Francisco, lo limita. Uh-huh. Pero por el otro lado, si se centrara en entrarle al fondo, al tema de la reforma política que es tan necesaria, y tendría que descuidar prácticamente todo lo urgente. Entonces lo acusarían de que por estar elucubrando sistemas políticos en abstracto, está dejando de lado toda la otra parte. O que buscar un equilibrio entre las dos partes. A mí sí me parece, y aquí retomo lo que decía don Francisco, el primer gran problema que tuvo esta administración desde su inicio es que nunca ha tenido una claridad de hacia dónde apuntaba. Es decir, él como persona y como académico que es también, tiene muy claras cuáles son las principales falencias, los agotamientos del sistema político. Y probablemente él y sus asesores tienen muy claras cuáles son, porque además todas las encuestas y todos los estudios y todas las informaciones que hay en este país así lo documentan, cuáles son los aspectos más apremiantes a atender. Y creo que en eso no hay quien le pueda objetar. No creo que él no tenga claridad de cuál es la realidad de este país en estas dos dimensiones. Lo que no tiene, y esa es la parte complicada, es bien definido cómo acometer ambas dimensiones, cómo enfrentar ambas dimensiones, cómo entrarle de manera operativa, de manera concreta a ambas dimensiones. Y aquí entonces adolece de lo que en el pasado también hemos señalado, es que carece de estrategia política. No ha tenido una estrategia política, no la ha logrado estructurar. Y es que estrategia política no es lo mismo que estrategia comunicacional. Una está incluida en la otra, pero no agota a la otra. Entonces no era simplemente quitar a un ministro y poner a otro en el caso de presidencia, o incorporar la figura de un ministro de comunicación, como ya lo hizo en este segundo año de su periodo, sino que eso tenía que ser a su vez la resultante de una estrategia política en donde esos movimientos formaran parte justamente de esa visión estratégica, y no simplemente un fin en sí mismo, no simplemente satisfacer ciertas presiones mediáticas o sociales y decir, bueno, ya yo hice los cambios que la ciudadanía estaba esperando, se fue Melvin Jiménez, vino otra persona, incorporé un ministro de comunicación, ahora sí ya estén satisfechos, ya les di lo que ustedes querían. No, el tema es que tenía que responder eso a una estrategia política, inclusive la misma integración de cuáles iban a ser las personas que iban a ocupar esas plazas, quién iba a reemplazar a don Melvin y quién iba a asumir el Ministerio de Comunicación, tendría que responder a esa estrategia política previamente concebida que evidentemente todavía no se observa. En febrero se reunieron allá en el CATIE, si mal no recuerdo, inclusive don Mariano Figueres creo que fue el facilitador de la encerrona. Ahí el presidente había dicho, y a confesión de partes, relevo de pruebas, de que efectivamente el tema comunicacional era una debilidad que tenían y parte de esa encerrona iba a ser supuestamente para subsanar eso. Pero ¿qué reflejaba esa falta de comunicación? Lo que señaló muy bien don Francisco, un equipo de gobierno que no se ha logrado integrar, que no es un equipo de gobierno, que no es un ente armoniosamente constituido, en donde inclusive todavía hoy en temas sensibles hay contradicciones, como lo que acabamos de ver entre el presidente del Banco Central y el ministro interino de Hacienda con respecto al tema de si se va o no a variar el tipo de cambio y toda la parte de política monetaria, que son temas muy delicados, que además transmiten señales a los sectores, a esos sectores que pueden oponerse a esa necesidad de cambio, de que esta administración no sabe hacia dónde va, y si de por sí ya había una resistencia a cualquier signo de cambio que pudiera alterar el statu quo, este tipo de contradicciones dan como la gasolina para poder alimentar esos argumentos, para legitimarlos y para decir, ven, es que cómo vamos a acuerpar a un gobierno que ni siquiera sabe para dónde va, donde sus principales miembros se contradicen entre ellos, donde uno le dan a un tema más prioridad que otros, donde simplemente no hay armonía ni en la concepción
ni en la conducción, y por ende no hay armonía en la comunicación. Entonces, ¿cuál es el gran problema del presidente? Primero, abrir frentes innecesarios. Yo creo que el tema de estar achacándole a los medios de comunicación que estén o no informando bien, creo que es innecesario, y creo que es tender una cortina de humo para que inclusive ustedes también, y con todo el respeto lo digo, coman el anzuelo y se centren en esto, evitando ver las falencias de fondo que la administración tiene, porque entonces las grandes discusiones se arman en torno a si justamente son los medios o no responsables. Y no, yo pienso que los medios tendrían que decir: nosotros hacemos nuestro trabajo, fiscalizamos cuando tenemos que fiscalizar, planteamos lo que hay que plantear. Si ustedes no tienen nada que nosotros podamos transmitir que sea coherente y que a criterio de ustedes responda a la expectativa de comunicacional de ustedes, es su problema, no el nuestro. Sí. Ustedes, el problema que tienen es que los temas de fondo no se están resolviendo, y que a 1 año y medio de haber iniciado esta administración todavía no hay, ni en lo apremiante y mucho menos en lo necesario, hechos concretos que permitan inclusive vislumbrar hacia dónde es que esta administración nos quiere enrumbar. Porque todavía las expresiones del presidente lo que quedan son frases hechas, discursos algunas veces floridos, pero que no apuntan a dar señales de hacia dónde apuesta como administración, o sea, hacia dónde quiere impulsar al país. Y lo que hay al final es una especie como de popurrí de cosas que van respondiendo a intereses de ciertos sectores que logran, digamos, presionar, y que van de alguna forma direccionando la agenda en una o en otra dirección, y muchas veces este tipo de gestión lo que termina es más bien propiciando mayores contradicciones, porque al final se queda parcialmente bien con un sector, luego se queda parcialmente mal con el otro, luego con el que se quedó mal se trata de quedar bien con alguna otra acción táctica, si lo queremos ver así, pero no hay esa visión de conjunto que uno diga, bueno, esta administración tiene estas y estas grandes líneas y por aquí es por donde está encaminando el asunto. Ahora tiene el tema de lo fiscal porque se lo encontró, y bueno, tiene que ver cómo enfrenta la situación que el mismo presidente en su momento no había tampoco dimensionado en la magnitud en que lo está haciendo ahora, porque hace todavía 8 o 9 meses decía que la problemática no era tan seria y que el déficit fiscal era manejable. Hoy capitaliza, como bien decía don Francisco, con toda la intención mediática, pero capitaliza cualquier actividad en cualquier comunidad para exaltar la importancia del tema. Pero entonces esos virajes tan bruscos, lo único que evidencian, reitero, es que no ha habido ese hilo conductor desde el inicio, aunque el señor presidente insiste en que sí lo ha habido. Y aquí, con esto termino esta intervención, tiene que diferenciarse además lo que es la figura del presidente como gobernante, el que determina los grandes ejes, las grandes líneas de trabajo, las grandes políticas, y lo que es el presidente como administrador, o sea, como el gran administrador del Poder Ejecutivo que tiene que ir atendiendo esas cosas apremiantes. Muchas de las obras que se enumeran, pues sí, son parte de ese rol de administrador, es decir, garantizarse que haya, no sé, calles en buen estado o que hayan, digamos, facilidades para que el exportador pueda colocar sus productos en un muelle. Son cosas muy importantes, pero son parte del rol de administrador, y que inclusive en eso está quedando a deber, pero digamos que todavía no he visualizado hechos que demuestren al presidente en su rol de gobernante, de estadista, que va dando una orientación como país a mediano plazo. Voy a robarles un minuto para ir a la pausa comercial. Vamos a la pausa. Un saludo a todas las personas que nos están reportando sintonía, algunas personas allá en la Universidad de Costa Rica que nos están escuchando, excepto los que están en la Rotonda de la Bandera, que están en una parrillada esta mañana. Qué increíble. Sin palabras, un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica es una parrillada esta mañana en la Rotonda de la Bandera. Se llevaron piscinas plásticas, piscinas inflables, se llevaron un asador, bonito por cierto, se llevaron un asador ahí en la Rotonda de la Bandera. Asaron carne a la sombra del símbolo nacional. 2:43, vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad,
sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Un día es el tema del presupuesto nacional. Yo creo que sí, yo creo que pues siempre habrá donde recortar, ¿verdad? Una persona se puede recortar las manos, se puede recortar los pies, se puede recortar las orejas, se puede recortar hasta la cabeza, pero el cuerpo queda bastante disfuncional. Yo creo que los señores y las señoras diputadas quieren tanto como el gobierno el que se pueda hacer obra pública, el que se pueda generar riqueza, el que los estudiantes tengan posibilidades de ir a la escuela, el que la gente tenga el derecho de una salud pública bien atendida, y eso no se hace sin presupuesto. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, dice el dicho, y en ese sentido creo que ha habido una demostración absolutamente clara de nuestra voluntad de hacer las cosas bien, pero también se nos puede ir la mano, y si las señoras y señores diputados insisten en seguir cortando, pues que corten ellos y le respondan a la gente. Pero este gobierno ya llegó hasta donde podía. Otro, la fecundación in vitro. Nosotros hicimos un estudio exhaustivo del tema legal durante meses y estamos bastante seguros que sí es posible la utilización del decreto. Ustedes saben que ese fue un argumento que les trasladé a ustedes desde hace mucho tiempo, que estábamos valorando con mucho cuidado la pertinencia de un decreto para tutelar el procedimiento de fecundación in vitro. Porque si eso no estaba claro, entonces la emisión del decreto hubiese sido inútil, digamos. Luego, la posición sobre el tema de los refugiados en Siria. Estamos en una zona cultural completamente distinta a la suya. No existe una comunidad de referencia a la que les pueda dar acogida. Nosotros tenemos, como país multicultural, así lo declaramos hace pocas semanas, comunidades de muy diferente origen, pero los sirios no son una de esas comunidades y por lo tanto cualquier grupo de personas que vengan desde Siria no encontrarían en Costa Rica ni el cobijo sociológico, ni el cobijo religioso, ni el cobijo cultural que requieren para hacer una vida normal. Yo no quiero que por hacer una demostración de humanidad terminemos construyendo en Costa Rica guetos o repitiendo la experiencia para nada agradable del Uruguay, que en un gesto de fraternidad y humanidad recibió a un grupo de refugiados, los cuales no pudieron adaptarse a las condiciones en el Uruguay. Para saltar, horas después, a referirse sobre su gobierno durante la celebración de la independencia de Centroamérica. De un momento a otro, quizá incluso por poca información del propio gobierno, piensan que no se hace nada para satisfacer esas demandas. Y la verdad es que esta es una buena ocasión para presentar en la comunidad cartaginesa una muestra de cómo es que el gobierno trabaja, aun cuando esa obra que realiza no es reconocida en lo público ni en los medios de comunicación algunas veces. Así es que ustedes me van a disculpar, porque voy a permitirme hacer un recuento de alguna de la obra realizada en esta provincia por el gobierno en este último año, que desmiente la opinión de aquellos que han dicho que hemos sido negligentes en el cumplimiento de nuestro compromiso con Cartago. En la coyuntura actual, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se ha visto inmerso en una serie de debates, desde temas de derechos humanos como la FIP y las uniones entre personas del mismo sexo, hasta la situación fiscal del país. Sin duda, los últimos acontecimientos nacionales ponen en un contexto particular las decisiones que se toman desde el Ejecutivo y que hoy les presentamos con diversos tonos en Matices. Dos de la tarde con 52 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Un punto fundamental de cualquier administración es la relación con la Asamblea Legislativa. Escuchábamos algunas inserciones en este reportaje de Isel del presidente Solís hablando del tema de Siria, de los sirios más bien,
hablando del presupuesto, bueno, hablando de un montón de cosas. Pero uno de los puntos fundamentales es la relación con la Asamblea Legislativa. En el primer año, muchísimo ruido generaba Melvin Jiménez sobre esto. Hoy Sergio Alfaro no genera ningún ruido en absoluto, pero ¿cómo está a su criterio, don Francisco, la relación del Ejecutivo? A mí me parece que el presidente a veces cae, muy frecuentemente de hecho, en retarlos, no en proponerlos, en retarlos, en el tema del FIB, los retó, en el tema del presupuesto, los retos. Bueno, si quieren hacer recortes, que los hagan en ese tono, don Francisco. Yo puedo entender que el presidente, al haber ganado con casi el 80% de los votos, él se sintió tremendamente fortalecido con la opinión de la gente, que un mes antes había votado una asamblea legislativa completamente basada en las minorías y en el pluripartidismo. Y que entonces, bueno, él se sentía con esa fuerza adicional, y así comenzaron las relaciones con la Asamblea Legislativa. O sea, no de igual a igual, sino yo soy el presidente, tengo detrás ese casi 80% de la voluntad electoral, y señores diputados y diputadas, denme pelota en esa perspectiva, porque detrás tengo a mi pueblo. Pero eso ha variado, en primer lugar porque los diputados no lo aceptaron. Comenzaron por decir, no, un momentito, señor presidente, una cosa fueron las elecciones de febrero y otra las elecciones en abril. Y Liberación Nacional muy claramente dijo, un momentito, hasta nuestro candidato renunció, suspendió su oferta electoral, después lo castigaron a don Johnny, al extremo de que ya don Johnny es candidato a la Municipalidad de San José, fuera de Liberación y por un partido de reciente construcción. Pero de nuevo digo, Liberación Nacional dijo, no, un momentito, aquí nosotros no tenemos la mayoría, pero somos la bancada más grande. Entonces desconocemos la elección de abril y nos quedamos con la elección de febrero. Y las demás fuerzas políticas hicieron lo mismo, donde el PAC apenas conservó menos de un 20% de la totalidad de las bancadas en la Asamblea Legislativa. Entonces este choque, yo diría, todavía no ha sido digerido por Casa Presidencial, por el presidente, y en la base entonces esas relaciones de tipo psicológico, de liderazgo desde una Casa Presidencial con un presidente tan votado, y por otro lado, bueno, intereses políticos en los partidos políticos en competencia, que más bien tienden a golpearle ese capital político que el presidente tuvo en la elección del mes de abril. Bueno, pero la realidad de la política es que una elección que ya se produjo hace año y medio, ya no juega en la lógica de la opinión pública. Inclusive hay un enorme desencanto. Y ese desencanto obedece a que la gran mayoría de los votantes que tuvo el presidente ni siquiera eran votantes del PAC, sino del conjunto de los demás partidos políticos, nueva gente joven, sin partido político, que encaramó en Casa Presidencial a un partido no tradicional, para que hiciera cosas diferentes. Entonces, no se están haciendo cosas diferentes. Toda esa gente no tiene un arraigo partidista histórico como lo tuvo el PUSCO, lo tuvo el Partido Liberación Nacional, y entonces, bueno, la disconformidad existe. Y en esa tierra de nadie, el que ara primero saca la mejor cosecha. Entonces, bueno, los partidos políticos saben que el pueblo elector, el pueblo soberano, está decepcionado. Viene una campaña electoral de las municipalidades ahora en febrero, donde cada uno pretende echar las campanas al vuelo y ganar una mayoría exorbitante, exagerada, digo yo, por los partidos tradicionales que dicen que van a ganar una cantidad enorme de alcaldías, y entonces pretenden olvidarse de la elección de abril y sustituirla por los resultados del próximo febrero. Entonces estamos ya en tierra de nadie. Todo esto se lo explico porque eso contribuye a que sea muy difícil establecer un diálogo constructivo con los partidos políticos presentes en la Asamblea Legislativa, porque ellos no lo desean, ellos están ganando tiempo, están tratando de poner sus fichas, y poner sus fichas implica ponerle zancadillas al presidente y al PAC. Entonces, este es un ambiente muy negativo. Pero el otro elemento que quiero comentar es que tradicionalmente en Costa Rica el ministro de la presidencia es una persona con liderazgo propio, con carácter fuerte, con experiencia parlamentaria, que la tiene el actual ministro de la presidencia, el exdiputado Alfaro,
pero que establece no solo relaciones de casa presidencial con los liderazgos de los partidos políticos, sino inclusive personales con los diputados. Eso yo creo que no se está trabajando, por lo menos hasta donde yo tengo información. El mismo presidente, en una especie de cultura de la confrontación y más de la colaboración, con frecuencia dificulta el trabajo de un ministro de la presidencia. Los medios de comunicación también se la dificultan, la ponen cuesta arriba, y el resultado es el que tenemos. Es un resultado donde no hay liderazgo, donde no hay capacidad de diálogo y mucho menos capacidad de conformación de proyectos, digamos, de interés mayoritario en la Asamblea Legislativa. Y yo creo que todo eso va a quedar relativamente congelado hasta las elecciones en febrero, incluyendo el paquete tributario, donde creo que ninguno de esos proyectos, por más que la Casa Presidencial les otorgue una prioridad, van a ser votados de aquí a febrero. Yo he estado revisando los resultados de las elecciones del 2 de febrero del 2014. Ajá. Todos los diputados juntos tienen más votos que el presidente. En esa elección. Y también en la otra. Ah, claro, por supuesto, porque es la sumatoria de las 9 bancadas, evidentemente. Sí, sí. No, y a todo lo que ha apuntado muy bien don Francisco, yo le agregaría 2 elementos. Uno, volviendo al tema del ministro, uno siente que la relación es muy formal, muy institucional, pero falta ese manejo político que se daba otrora. Es decir, ese contacto personal que mencionaba don Francisco tiene que ver con un manejo justamente de estrategia política, de conocimiento político, que pareciera en esta administración no hay, o por lo menos las figuras que deberían de asumirlo no lo hacen con esa eficacia, que son cosas inclusive que van más allá de lo que trascienda a nivel de los medios de comunicación. Son esas llamadas, son esos encuentros, son esas interacciones en las que realmente se condensan los intereses y se construyen los acuerdos, para que después ante las cámaras se den ya la parte formal donde se suscriben y todo lo demás, todo ese ritual que es muy importante para la democracia, porque también la democracia, la forma es importante, pero me parece que está faltando esa sustancia. Y el otro tema es que ya de por sí un panorama tan complejo como el que aquí ha descrito don Francisco, hay que agregarle que la fracción del PAC se ha convertido de alguna forma también en un adversario, tal vez sin proponérselo, del propio presidente, porque no solamente es la segunda fuerza, ya bien se señaló aquí, no es la principal, ni siquiera la primera minoría, pero adicionalmente a ello, la bancada ha permanecido en una constante contradicción, en un constante conflicto interno. Esa bancada que tendría que ser el motor que complemente al ministro de la Presidencia desde adentro de la Asamblea Legislativa, haciendo los amarres necesarios, promoviendo la búsqueda de los acuerdos para concretar los objetivos de Casa Presidencial, no se está dando. En el primer año lo intentó asumir, para bien o para mal, un poquito descalificado por un importante sector de su propia fracción, el diputado Morales Zapata, que además parecía tener una mejor conjunción con el anterior ministro de la Presidencia, una mayor comunicación y vinculación, después de que el propio presidente de la República literalmente le quitó ese rango. Ha bajado su perfil evidentemente, y en este momento uno no ve dentro de la bancada, primero sigue mostrándose la bancada con grandes conflictos al interior. Todavía están definiendo si Víctor Morales Zapata puede o no puede pertenecer activamente a la bancada, puede o no puede intervenir en las sesiones de la fracción, tomar acuerdos como miembro o no miembro de la misma, para citar un ejemplo. Pero adicionalmente no se ve en el jefe de la bancada tampoco esa posición de diálogo. Si el presidente tiene esa lógica de confrontación, el jefe de la bancada oficialista también la tiene. Mire, uno a veces escucha las intervenciones del jefe de la bancada, al que ni siquiera conozco en lo personal, no es una crítica a él como persona, pero uno escucha sus intervenciones y parece más bien el jefe de una bancada de oposición, confrontando, cuestionando, deslegitimando, descalificando a los miembros de las otras bancadas, cuando en teoría ese es el que tendría que tender los puentes, es el que tendría que apechugar las críticas. La batuta del consejo. Tendría, exactamente, llevar la batuta del consenso, tragar grueso, tolerar algunas críticas y más bien... Inteligencia emocional política, diría exactamente, y más bien propiciar cómo encontrarle a los aspectos negativos alguna luz de esperanza para tratar de concretar acuerdos. Entonces, se suma a lo ya planteado
el que la propia bancada, entre comillas, oficialista, muchas veces le hace más bien flacos favores a la administración y le complica aún más el panorama. Y yo concluyo, coincido plenamente con don Francisco, esta administración además le tocó vivir la experiencia de lo que es estas elecciones municipales a mitad de periodo, que es la primera vez que lo vamos a ver. Sí. Me parece que en algún momento se subestimó, pero ciertamente estamos ya en clave electoral y aunque sean elecciones municipales, ciertamente los partidos, sobre todo los que tienen aspiración de ganar la elección de 2018, van a tratar de utilizar los resultados de las mismas, como suele suceder en otros países del mundo, esto no es tampoco nada inédito, como mediáticamente por lo menos lo van a tratar de usar como un termómetro para favorecer o perjudicar, dependiendo del rol desde que se mire, las posiciones políticas de sus adversarios o sus propias posiciones e intereses políticos. Entonces, como tiene esa, vamos a ver, esa trascendencia, más allá de lo que el resultado como tal plantee, que son las nuevas autoridades municipales, ciertamente todos los actores políticos ya están sintonizados en esa frecuencia, y entonces temas que sean muy polémicos, como el tema de lo fiscal, por ejemplo, difícilmente van a salir en lo que resta de este año, porque efectivamente la gente va a esperar un compás a ver qué ocurre en esa elección municipal para a partir de ahí entonces trazar otras estrategias ya en lo que sería prácticamente la recta final de la administración Solís Rivera. Vamos a la segunda pausa para regresar a hablar de comunicación del gobierno. Al regresar vamos a oír unos extractos del presidente Solís, de lo último que ha dicho, bueno, con el fin de determinar si existe alguna estrategia, algún tono, algo detrás de las palabras del presidente Solís. Empieza a llover fuerte aquí en Auruca, no sé si está lloviendo en San Pedro. Si está lloviendo en San Pedro, es probable que se haya acabado ya la parrillada de los estudiantes de la UCR en la rotonda de la Bandera, que déjenme decirles, ahora dice mofa evidentemente de esto, pero es una absoluta falta de respeto en un lugar tan importante, donde además está un símbolo nacional y habiendo en la universidad tantísimo espacio para hacer una parrillada. Si no saben los estudiantes que lo hicieron hoy, les cuento, en la nueva Facultad de Ciencias Sociales, donde creo que estudian algunos de ustedes, ahí hay un montón de pasto alrededor prácticamente de toda la universidad, podrían irse a hacer una parrillada ahí o en el patio de su casa. 3:05, vamos a la pausa y regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Matices. Los tonos de la actualidad. De la tarde con 10 minutos, estamos en Matices. Vamos a escuchar al presidente, 3 declaraciones del presidente. Una de estas, la primera, es del discurso del 14 de septiembre en Cartago. Escuchemos al presidente Solís. Me parece que esos son los grandes desafíos, no tener miedo a pensar con los pies en el suelo, pero poniendo los ojos en las estrellas, entendiendo que siempre hay un horizonte mayor al cual tenemos que aspirar. Y después están todos los otros desafíos cotidianos, el de la madre de familia sin trabajo, el del padre de familia que se enfrenta a un mercado laboral para el cual no está preparado, el de la falta de trabajo de muchos jóvenes, de mujeres, de personas con discapacidad, a los cuales estamos tratando de darles una nueva oportunidad con un programa como Mi Primer Empleo. Donde está el presidente, y él me corrigió, desde el 15 de septiembre, no del 14, es del 15 en el acto cívico, donde solo fue Psi Campbell. Ese era del presidente diciéndole a las familias en pobreza y a la población desempleada que no temiera los desafíos. Después sobre FIF, escuchemos al presidente hablar de FIF. Nosotros hicimos un estudio exhaustivo del tema legal durante meses y estamos bastante seguros que sí es posible la utilización del decreto. Ustedes saben que ese fue un argumento que les trasladé a ustedes desde hace mucho tiempo, que estábamos valorando con mucho cuidado la pertinencia de un decreto para tutelar el procedimiento de fecundación in vitro.
porque si eso no estaba claro, entonces la emisión del decreto hubiese sido inútil, digamos. Ok, en el primero reta a las familias en pobreza y desempleadas no tener miedos. En el segundo reta siento yo de alguna forma también a los diputados para que legislen sobre FIF. Y escuchemos donde reta a otros poderes de la República. Al presupuesto, lo que señalé ayer en la cadena es que por el momento el 97% de las reducciones son del Poder Ejecutivo, que es lo que me corresponde garantizar, que el Poder Ejecutivo hace el aporte que tiene que hacer en un momento mucha dificultad para el país. A los demás poderes de la República, instituciones como la Contraloría, como la Defensoría, como la Procuraduría, les corresponderá hacer el propio según sus criterios. Ellos han señalado que han hecho un esfuerzo significativo para racionalizar los costos. Yo lo que he generado es una excitativa para que hagan el esfuerzo mayor, pero hay separación de poderes y yo tengo que ser respetuoso de eso. He hecho el trabajo que me corresponde, reduciendo, como les digo, en la actual coyuntura el 97,3% de los cortes que se hicieron. Si las demás instituciones hacen un aporte mayor, pues estoy seguro que será mucho más fácil equilibrar el presupuesto. Y ahí reta a los otros poderes de la República. Vos estudiaste comunicación política, estratégico, ¿y solo? Pues más bien debería buscar aliados en lugar de estar retando, ¿verdad? Y buscar consensos. O buscar la estrategia dentro de sus ministros para empezar a buscar el consenso. ¿La estrategia? Bueno, yo diría que hay los comentarios a dos problemas muy concretos y una especie de dejar volar la imaginación sin miedo de construir un mejor futuro. Sobre los dos problemas puntuales, creo que el presidente los razona. No tengo ningún elemento, digamos, contrario a su razonamiento. La fertilización in vitro, más allá de que hayan tenido mucho cuidado legal para que el decreto no se lo tire abajo la sala constitucional, etcétera, creo que detrás de todo esto está la necesidad y la responsabilidad del presidente en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que el Poder Ejecutivo, por lo menos, cumple con su tarea facilitando este decreto que ayuda sin la menor duda al cumplimiento de la sentencia. Pero aquí hago un señalamiento importante. Es que desde la perspectiva del derecho internacional, una sentencia, una orden de un tribunal, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se respete, trae consigo, más para un país como Costa Rica, que no tiene ejército y que ha apostado decididamente a favor de las reglas de derecho internacional, un precedente muy peligroso. Por ejemplo, estamos a la espera, se dice que en noviembre, diciembre, del juzgamiento de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación a los problemas con Nicaragua de Calero. Bueno, ¿qué sucede si ahí la Corte le da la razón a Costa Rica y penaliza, por decirlo, sanciona, castiga a el gobierno de Nicaragua? Y el gobierno de Nicaragua tendría como razonamiento: yo no voy a cumplir la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque vean, inclusive Costa Rica no ha hecho ningún esfuerzo para cumplir nada menos que la Corte que está en su territorio, ahí en Barrio Escalante, en San José. Lo mismo sucede con una resolución muy reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Venezuela, donde le ordena al gobierno de Venezuela devolver una estación de televisión y de radio que prácticamente fue expropiada a sus dueños originales, y a indemnizar. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente venezolano Maduro? Decir: no voy a cumplir con el dictado de la Corte. Pero además recordemos que ya Venezuela había denunciado el pacto que sustenta la Corte. Bueno, pero Costa Rica no está en esa línea. Entonces, ese comentario del presidente a mí me parece que es absolutamente pertinente, mucho más allá de la confrontación de pensamiento moral o religioso que esté detrás de ese tema. Sobre no tengan miedo, que fue justamente en el marco de la independencia de Costa Rica. Bueno, ojalá detrás de ese no tengan miedo él hubiera agregado: voy a plantear un conjunto de reformas
inclusive constitucionales de nuestro sistema político, como lo decíamos al principio de este programa. He aquí el norte, no tengan miedo, vengan conmigo, acompáñenme, tal y tal. Pero hasta el momento yo no lo he recibido. Entonces es como una invitación a soñar, que puede ser muy contradictoria, entendida por gente que necesita empleo. Exacto. Y que tiene hambre en el estómago. Pero de nuevo, el mensaje no va dirigido solo a ellos, va dirigido a toda la gente. Pero aquí yo sentí como que habían cargado la escopeta con balas de salva. Sí. Y disparen, pero no sucede nada. Ahí es donde puede haber un problema de manejo político del gobierno. Lo de la FIF yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que me parece que en el tono del discurso es muy retador. Inclusive, a mí me parece, y eso es mi apreciación, en que dice que estamos en matices, donde puedo hablar claramente, es que es un problema estratégico decirle a los magistrados de la Sala Cuarta que usted blindó, decirle, no, yo blindé eso no se va a caer en Sala Cuarta. Mejor dice... Sí, veremos a ver qué resuelve hasta la cuarta. Y se va tranquilo con que está blindado. Me parece que ese es el reto del que yo hablo. Y agregaría que aquí hay un precedente, porque él exactamente esas mismas palabras las dijo sobre el levantamiento al procesal laboral, que finalmente la Sala Constitucional consideró que no era correcto. Fue, si ustedes lo recuerdan, prácticamente palabra más, palabra menos, dijo que su departamento jurídico le había garantizado que levantar el veto a la reforma procesal laboral estaba totalmente blindado y que no había mayor posibilidad de que la Sala Constitucional desestimara esa acción, y al final vimos cuál fue el desenlace. Entonces digamos que sí hay que tener tal vez en ese aspecto un poco más de tacto a la hora de plantearlo. Y sí me parece muy interesante lo que decía don Francisco, cuando él hace alusión al horizonte. Volvemos al tema, o sea, ya no está en campaña. Y dije hace un rato, el candidato es el que construye esperanza, pero el presidente construye hechos. ¿En qué consiste ese horizonte al cual vamos a apuntar para que justamente la gente no tenga miedo? Y ahí tenía que haber planteado esas reformas. El tema del mi empleo, que o mi nuevo empleo, que él lo plantea, queda dentro de la dimensión del presidente administrador y no del presidente jefe de Estado, no del presidente gobernante, porque sí, es una acción concreta, puntual, que pudiera ser que genere algún impacto importante, y si lo genera, bienvenido sea, pero no es, digamos, esa política pública integral que garantiza la sostenibilidad inclusive de ese empleo que se va a producir, sino que es un programa muy importante en lo urgente que yo mencionaba hace un rato, pero que tampoco, reitero, va enmarcado en esa visión más de mediano plazo que uno esperaría del jefe de Estado. Y el tema, digamos, de la confrontación, sí, yo pienso que se podría haber evitado si de previo a la construcción del presupuesto, las negociaciones, justamente ese manejo político que hemos hablado aquí, que hemos detectado que no se tiene de parte de los que están llamados a hacerlo, se pudo haber evitado estos llamamientos públicos de orden mediático si de previo a esas negociaciones, es decir, si se sientan es cierto que no hay que afectar la independencia de poderes, pero se pueden hacer negociaciones como en el pasado se ha hecho, y a nivel de jefes de los titulares de los supremos poderes, y plantear la necesidad de hacer estos ajustes para que el presupuesto que ya de entrada presentara el Ministerio de Hacienda a conocimiento de la Asamblea Legislativa tuviera mucho de esto encaminado, y no que queda la sensación de que el presidente necesita estar prácticamente visibilizando, desnudando la situación de cara a la opinión pública, porque más bien podría uno interpretar de que tiene la incapacidad de haber concretado esos acuerdos de previo. Entonces necesita del respaldo externo para que tal vez ahí sí le den pelota. Yo querría analizar el tema de cómo quedó el Ministerio de Hacienda a partir de una caída de su ministro, el vicepresidente don Helio Fallas, en un momento estratégico donde justamente el Ministerio de Hacienda debería haber iniciado este tipo de negociaciones con los otros poderes. No sé si el retiro de don Helio, que es un hombre que conoce la política, por su propia salud, implicó que su pensamiento dejó de influir en ese proceso de negociación, y los que estaban en el ministerio en general son técnicos
de la materia y no políticos. Así es. O más bien que la presidencia y el presidente había dejado en manos de don Helio, el Ministerio de Hacienda, ese proceso de negociación. Pero independientemente de lo que sucedió, el hecho es que efectivamente el presupuesto fue enviado en la lógica que acabamos de escuchar decir al presidente. Yo estoy haciendo mi esfuerzo en mi casa, respeto la independencia de poderes y hagan cada uno en forma independiente. De alguna manera el Poder Judicial lo está haciendo dentro de la Comisión de Hacendarios en ese momento en la Asamblea Legislativa. Pero caramba, los que conocemos un poquito de política sabemos que las negociaciones se dan entre los poderes y que son absolutamente viables y además absolutamente necesarias. Bueno, quizá esa no fue la instrucción, con lo cual entonces aquí va una crítica concreta. Claro, y le hubieran eliminado el ruido y desgaste innecesario porque ya mucho de esto estaría avanzado. Yo me quiero volver a uno de los primeros planteamientos que hizo don Francisco al inicio de esta entrevista. Don Francisco, usted dijo que el presidente debería o debió haber cambiado durante el primer año a gran parte de su gabinete, pero en este momento de los aliados que están fuera del gobierno, hay la cantidad de personas o la cantidad de elementos para que puedan suplir a los ministros que en este momento sacaría Luis Guillermo Solís de tomar esa decisión, porque recordemos que le ha costado muchas veces. Le ha costado, por ejemplo, le costó sustituir al ministro de Salud, varios cargos le ha costado sustituir. No, sabemos que hay imponderables y cálculos de mucha gente que podrían ser excelentes candidatos o candidatas a ocupar ministerios, inclusive los ingresos económicos que implican probablemente para muchos inclusive los que están ahora nombrados, un sacrificio económico. Comencemos por el canciller, que tiene un salario de 1.800.000 colones, ¿verdad? Suena hasta simbólico, ¿verdad? Por las responsabilidades que tiene sobre sus hombros. Yo no dije que tenía que cambiar a la gran mayoría del gabinete, dije que había ministros que debían haber sido cambiados, pero es la opinión desde afuera. El presidente obviamente no piensa así, redujo el nombramiento o la destitución o la solicitud de renuncia de una buena parte que estaban en los mismos medios de comunicación diciendo que había sospecha de que podían ser cambiados. El presidente sabrá por qué lo hizo. Yo podría inclusive hasta traer a colación una idea que el presidente pudo haber defendido. No, yo no voy a cambiar a tantos de los miembros de mi gabinete porque eso es aceptar una derrota de incapacidad, no solo del presidente, sino de la institucionalidad. Y esos son argumentos de fondo. El presidente no lo ha planteado así. Él simplemente dijo, yo muevo esta ficha, traigo un nuevo ministro y seguimos adelante porque yo estoy plenamente satisfecho. Bueno, pero el problema es que el rendimiento de ese equipo en general sigue planteando dudas y le da armas a los partidos de oposición en contra del mismo prestigio del gobierno. Y yo sé que ya estamos en las últimas del tiempo de este programa, pero yo querría sí destacar para mí lo que es el principal éxito y triunfo de la administración de don Luis Guillermo Solís, que fue que por lo menos hasta el momento de donde sabemos se dio un frenazo, un alto al tema de la corrupción, independientemente de que las denuncias del presidente no hayan sido tramitadas por la Fiscalía, ni siquiera una. Pero el hecho es que ahí había una voluntad clara del presidente expresada por los votantes antes y para el presidente, y eso me parece que es un cambio, si no el más importante, psicológico, cultural, y yo diría como un hecho político del cual ojalá continúe por este camino este gobierno, y ya solo eso vale la pena. Y si no, veamos lo que está pasando en Guatemala o en otros países de la región, donde bueno, el presidente y la vicepresidenta están encarcelados en este momento y hay elementos de corrupción tremendamente explosivos y cancerígenos en términos de que se van comiendo esas realidades democráticas. Bueno, eso lo logró la elección de febrero y creo que el presidente ha dado buena estatura de ese compromiso. Sí, yo diría, en eso coincido, se pasó, digamos, el eje de la corrupción a la inexperiencia y a la novatez, porque prácticamente, si nos damos cuenta, todo se resume en eso, en que se da la sensación de que la administración no estaba preparada políticamente para abordar el desafío que implica conducir el Poder Ejecutivo y en general políticamente a la sociedad,
Pero sí, efectivamente, el tema de la corrupción y esa desconfianza hacia los tomadores de decisiones, que fue, y coincido con don Francisco, lo que motivó que ese alto porcentaje de gente votara, en este caso por don Luis Guillermo, pensaría yo que votando más en contra de que a favor de, eso por lo menos sí, por lo menos en este año y medio no han habido grandes temas relacionados con ese aspecto. Muchas gracias. Gracias Sergio, gracias don Francisco. Un día de estos hablamos de esos cambios en el gabinete, porque a mí me da la impresión, pero ya estamos fuera de tiempo para seguir hablando de este tema, que los cambios, con excepción del de Melvin Jiménez, que fue por decisión del presidente, sí. Los otros fueron porque pasó algo. La ministra de Ciencia y Tecnología fueron obligados completamente. Sí, fueron obligados, renunció por aquello que había pasado de la ley de radio y televisión, el viceministro también, la ministra de Salud también. Es decir, el único que yo recuerde que fue por decisión del presidente es don Melvin. Los demás fueron coyunturales. Pero bueno, gracias Esther por la producción de este programa el día de hoy. Y los esperamos mañana con un programa muy interesante. Mañana les contamos de qué es. Los esperamos hoy a las 7 de la noche en la tercera emisión de Monumental. Y Justin Campos fuera el Saprissa. Qué mal, yo quería que lo dejaran. Yo a todo el mundo le pedí que opinara a favor de Justin Campos para que lo dejaran, pero no lo logré. 3:28, feliz tarde. Muy bien.